meses. Una pregunta, Olga, ¿por qué ese señor Meneses te contacta? ¿Qué es lo que él perseguía? Bueno, él fue una de las preguntas que yo le hice. Si usted es de la policía o fue de la policía, si usted tiene amigos dentro de la derecha, ¿por qué busca una persona que es señalada como ser enemiga, como enemiga de los paramilitares y de la extrema derecha en Colombia y defensora de los derechos humanos que normalmente se relacionan con personas de izquierda o centroizquierda? Me dijo, porque todas las personas que yo conozco están del lado de los Uribe. Entonces ninguno va a querer hacer ese libro, pero además porque si lo escribe una persona de la derecha van a decir, ahí está haciendo un favor. Si lo escribe una persona que está del otro lado del espectro van a decir, mire que está creyendo en una versión de alguien que viene de la derecha. ¿Sí? ¿Pero por qué él habla? ¿Por qué no mantiene ese secreto? ¿Por qué habla él? Porque pasa una situación, cuando él tuvo 2 investigaciones, y de las 2 investigaciones lo pudieron sacar los Uribe. Salió libre, a pesar de, en una ocasión duró 3 meses, en otra ocasión duró como 6 meses preso, y siempre terminaba libre y siempre terminaba pues absuelto de todo. O finalmente no había méritos para continuar con la investigación. Pero hubo un momento en el cual, cuando empezó el proceso de justicia y paz, y los paramilitares se desmovilizaron, algunos de ellos empezaron a hablar y embarraron a la familia Uribe, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí él entró como que se revivió el proceso y empezó a revivirse lo de él también. Entonces él llamó él relata que llamó a Santiago Uribe y le dijo, mire, hable con su hermano, dígale que esto lo están reviviendo, que me ayude. Y Santiago Uribe supuestamente le respondió, yo ya no puedo hacer nada, mi hermano ya es presidente de la República y no quiere saber de nada. Y empezaron a mandarle sufragios, lo empezaron a seguir, lo empezaron a perseguir, y como a cada uno de los integrantes de los 12 apóstoles los fueron asesinando uno por uno, realmente quedó vivo él, quedó vivo otro policía que fue su antecesor en Yarumal, el capitán Benavides, Pedro Manuel Benavides, y obviamente pues quedó vivo Santiago Uribe. De resto todos los demás murieron. Entonces él tenía mucho temor por él y por su familia y decidió que la única manera de salvar su vida era contar lo que había sucedido y salir del país, y eso fue lo que hizo. Olga, tú dices que 300.000 personas murieron más o menos en el proceso en la época de los paramilitares en Colombia. Ahora, hay otro periodo en la historia colombiana que se llama como el periodo de la violencia, que se abre con el asesinato de Gaitán y es debatible hasta cuándo termina. Correcto. Y se dan unos números que llegan también a las centenas de miles de personas, campesinos asesinados en todo el país. ¿Hay una manera de comparar el nivel de violencia, las diferencias y las semejanzas en este periodo, entre los 2 periodos? Bueno, yo creo que digamos, las semejanzas sería la violencia misma, la virulencia con la cual se acalló un discurso político, con la cual se intentó apoderarse de las mejores tierras productivas del país. En eso se parecen los 2 periodos. En lo que no se parecen es en la vinculación del Estado mismo en los 2 procesos. Aunque se hablaba de que había una policía chulavita y aunque se hablaba en la época de la violencia de vinculación de personas del ejército, realmente no se vio un fenómeno tan fuerte. Era más bien una cosa de los políticos conservadores contra los políticos liberales. Pero en la época del paramilitarismo son ejércitos profesionales, paramilitares, o sea, un ejército o un grupo de ejércitos paralelos al Ejército Nacional de Colombia, pero que están entrelazados por una corruptela y por intereses comunes. Entonces aparecen vinculadas muchos militares y muchos policías con los paramilitares. Hay una sensación de que el ejército y la policía no van a poder acabar con la guerrilla. Entonces ese ejército y esa policía hacen alianzas con estos grupos paramilitares. Pero también está otro fenómeno que en los años 50 o 40 y 50 no está presente y que en la época del paramilitarismo es muy clara,
muy claro, que es el fenómeno de la participación de los narcotraficantes, de los grandes carteles del narcotráfico. Y ese es un fenómeno que, digamos, potencia muchísimo la operatividad de los paramilitares, porque es la inyección económica que reciben los paramilitares a través de los dineros del narcotráfico. Olga, tú por razones políticas te viste exiliada en varias ocasiones en tu vida y has podido analizar y estudiar América Latina. ¿Cómo comparas tú el fenómeno del paramilitarismo en Colombia con el de, digamos, los escuadrones de la muerte en Guatemala, el equivalente de ello en Salvador, la represión en México y digamos, Argentina y el Cono Sur? Claro, yo creo que lo que sustenta todos estos fenómenos paramilitares es una doctrina, que es la doctrina de la seguridad nacional, y que es, digamos, también analizado posteriormente el análisis sobre los conflictos de baja intensidad. Entonces ahí encontraríamos un tronco común. La diferencia grande es que mientras en otros países, pensemos en el Cono Sur, pensemos en un Ríos Montt, pensemos en ese tipo de personajes, los gobiernos son débiles y los ejércitos terminan dando golpes de Estado. Aquí estamos hablando de la democracia más antigua de América, elecciones que nunca se suspenden, se renuevan las autoridades locales, departamentales y nacionales, se elige cada 4 años un presidente que se supone gobierna, y hay por detrás toda una máquina con la que se pretende cumplir esos propósitos. La otra diferencia que yo marcaría es que mientras en estos otros países sí había verdaderamente una intención de aniquilar, digamos, al socialismo, al comunismo, a la gente de la izquierda, aquí esa es la disculpa, pero lo que hay en el trasfondo es una intención de apoderarse de los bienes de la economía nacional, fundamentalmente en el campo. O sea, las grandes extensiones de tierra, la minería, digamos, todas esas zonas que estaban siendo disputadas por el poder económico y político de la guerrilla. Entonces ahí encuentro yo una diferenciación enorme. Olga, tú mencionas a Álvaro Uribe, o el periodo de Álvaro Uribe, como un periodo bastante violento en Colombia con los paramilitares, y eso significan unos abusos a los derechos humanos como había pocos sitios en el continente en aquel entonces, y sin embargo para mucha gente en América Latina Álvaro Uribe era el contra Chávez. Claro. Era el enemigo de Chávez, era el señor decente que sabía manejar, que presentaba una alternativa a Chávez. ¿Qué dices tú al respecto? Bueno, sobre Álvaro Uribe se podrían decir muchas cosas. Fundamentalmente lo que hizo que Uribe ganara en el año 2002 fue ese discurso antiguerrilla, en momentos en los cuales el proceso de paz que se conoció como el proceso del Caguán había fracasado estruendosamente durante el gobierno que lo precedió, de Andrés Pastrana, y había como un cansancio por parte de amplísimos sectores de la sociedad colombiana de esta guerra. Entonces llega Uribe con un discurso duro, fuerte, en el que dice: se acabaron los procesos de paz, se acabaron las negociaciones, yo voy a acabar con la guerrilla y tengo la voluntad del proyecto y los fondos. Claro, porque el proceso de paz con las FARC se acabó año y medio antes de que terminara el gobierno de Pastrana, que fue cuando Pastrana decidió modernizar las Fuerzas Armadas colombianas, pidió ayuda a sus buenos amigos en el gobierno norteamericano y se diseñó un plan llamado el Plan Colombia, que llevó cientos de millones de dólares a Colombia para librar esa guerra. Entonces, con ese programa, que era un plan a 10 años, Uribe en su campaña sabía que iba a tener los fondos suficientes para crear batallones de alta montaña, para permitirle a la gente volver a ir al campo, militarizando las carreteras,
y una serie de políticas que desafortunadamente no llegaban a la raíz del problema, sino que ofrecían soluciones para el momento, pero en la medida en que usted quita un batallón de alta montaña, vuelve la guerrilla a tomar la posición. Entonces es evidente que a la guerrilla se la golpeó duramente, se la arrinconó a las zonas más lejanas de los centros urbanos, pero la prueba de que el problema no se extinguió es que una vez ido Uribe, eso retornó. Pero no es porque llegó Juan Manuel Santos y Juan Manuel Santos no quiso continuar con lo que se llamó el programa de la seguridad democrática, es porque ese plan conocido como Plan Colombia, que duraba 10 años, terminó cuando terminó el gobierno de Uribe. Es decir, año y medio de Pastrana, 8 años de Uribe, estamos hablando de 9 años y medio. Entonces llega Santos al poder y a los 6 meses se acaba el Plan Colombia. Y eso es lo que hace que Santos tenga que volver a jugársela con la plata que tiene en el país y que los grandes aportes del gobierno norteamericano no puedan volver a llegar. Y adicionalmente a eso, pues con la crisis económica en los Estados Unidos, no se pudo rediseñar un plan diferente hace aproximadamente 2 años y medio. Por otro lado, cuando empezó el gobierno de Uribe, se desarrolló una promesa que él había hecho, que era la de la desmovilización de los paramilitares, porque ya a Uribe, le facilitaría mucho más resolver el problema, quitando del lado esa violencia paramilitar. Entonces se hicieron los acuerdos, el llamado proceso de justicia y paz, pero fue un proceso a medias, un proceso en el cual se le buscó solución al tema de los líderes paramilitares. Se les ofrecieron unas condiciones espectaculares, penas por todos los crímenes que cometieron máximas de 8 años y medio de prisión, pero según dijo Uribe en su momento, ellos estaban delinquiendo desde las cárceles y fue cuando decidió extraditarlos. Yo me temo que lo que sucedió es que los paramilitares empezaron a contar lo que había pasado y como se dice en Colombia, Uribe decidió extraditar la verdad y eso fue lo que hizo. Afortunadamente ahora varios de los líderes paramilitares que están en cárceles de los Estados Unidos han decidido empezar a contar cómo sucedieron las cosas y bueno, se está sabiendo lo que se tenía que saber.